La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es el pan que nosotros necesitamos espiritual para nosotros crecer y para nosotros proyectarnos y dirigirnos como Él quiere. Por eso en esta mañana yo le invito a que usted le diga al Señor: Señor, aquí estoy, dispongo mi corazón delante de ti para escuchar tu voz. Dispongo mi corazón, Señor, para que tú me instruyas y para que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo de mi alma y de mi ser. Quiero invitarte a que juntos le digamos al Señor que abra los cielos en esta mañana y que juntos le demos la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que ministra en nuestros corazones y el que verdaderamente hace la obra. El Señor es vida.
quiero que hablemos sobre un tema que yo he titulado Asegurando la bendición de nuestros hijos. A ver cuántos tienen hijos aquí. Todos, muchos tenemos hijos. Y el tema que vamos a mirar en esta mañana es asegurando la bendición de nuestros hijos. Y aquellos que no tienen hijos, pues la mayoría siempre van a querer tener una familia, ¿cierto que sí? Y tener una descendencia. Cuando tenemos una familia y una descendencia, generalmente nuestra proyección y nuestra perspectiva cambia mucho. Porque cuando estamos solos y no tenemos unos retoñitos que van creciendo y que nos vamos dando cuenta que necesitan una gran dirección, una gran proyección, una gran educación, pues entonces somos más tranquilos y más relajados, ¿cierto? Hace días estábamos visitando una hermana que apreciamos mucho y nosotros por mucho tiempo le hemos dicho a esta hermana que ha trabajado por muchos años ganándose un mínimo, y nosotros le hemos dicho, ¿por qué no te proyectas a comprar tu casa? ¿En qué te podríamos ayudar? Y ella es una persona que apreciamos muchísimo y entonces siempre le hemos animado a que avance, a que progrese. Y entonces una vez estuvimos visitándola en su casa y fuimos hasta allá, a su casa, a un lugar muy arriba en una de las comunas de Medellín, y estuvimos allá visitándole. Y cuando yo llegué allá a ese lugar me sorprendí muchísimo porque su casa era una casa muy indigna de un ser humano, es decir, en unas condiciones altamente precarias, en una materialmente, pues podríamos decir que una pobreza muy alta, y esta casa estaba en muy malas condiciones. De hecho, era una casa de tablas, el piso era de tablas y las goteras entraban. El día que fuimos estaba lloviendo y entonces veíamos cómo entraban las goteras a este lugar, y el piso estaba en tierra. Había muchos lugares que no estaban cubiertos, entonces el frío de la noche entraba fuertemente, y ellos habían tratado de ir construyendo con tablas sobre ¿cómo se dice? Como una roca, como un muro que había en uno de los altos de la comuna de Medellín, y allí habían podido ir construyendo con el tiempo, con tablas, su habitación. Y cuando yo llegué allí, mi corazón se conmovió grandemente, y yo de hecho traté pues como de estar lo más tranquila posible y que ellos no sintieran realmente como el dolor que me daba ver esa preciosa hermana que tanto queríamos en esas condiciones. Pero tratamos de compartir con ellos de la forma más natural y de estar ahí, compartimos, nos sentamos en algo que ellos llamaban comedor y ahí estuvimos sentaditos. Y entonces ya después, cuando tuvimos una oportunidad de hablar, yo le dije, es posible que tú puedas salir de ahí, puedes vender eso que tienes ahí y podemos juntos hacer el esfuerzo para que puedas bajarte y podamos comprar algo que sea un poco mejor para ustedes. Yo nunca hablé de su lugar ni nada, solamente le dije eso. Y ella me respondió y me dijo, ¿y yo para qué? Yo ya tengo 67 años. ¿Y yo para qué voy a conseguir otra casa si yo no tengo a quien dejársela? ¿Y yo para qué me voy a poner con deudas y con esfuerzo si yo no tengo hijos que la vayan a heredar? Yo estoy sola y dice, bueno, pues aquí estoy bien. Tengo mi cama, tengo mi nevera, tengo donde hacer mi comida, no tengo a nadie que me vaya a heredar. Yo pues callé, cerré mis labios y verdad que dije, cuando uno tiene un hijo, cuando uno tiene una descendencia por delante que sostener, las perspectivas cambian demasiado. Y entonces uno dice, ¿y yo cómo lo voy a proyectar? ¿Y yo qué le voy a dar? ¿Y yo cómo lo voy a formar? Y entonces yo guardé silencio, porque si bien no justifico de pronto no respeto su posición, pues también estaba pensando en que es verdad, no tiene sus hijos que demandan que pueda avanzar y que pueda llevarnos mucho más lejos. Dios nos ha dado el privilegio a nosotros como padres de no estar solos.
Es una gran bendición poder llegar a nuestros hogares. Aquí ya hay madres que ya sus hijos han dado vuelo, pero ellas mismas saben que qué privilegio era cuando llegaban a su casa y estaban acompañados de sus pequeños, ¿verdad que sí? Los hijos son una gran bendición. Y el mundo ha querido mostrarnos lo contrario. ¿Ustedes sabían que hoy mucha gente prefiere un perro que un hijo? ¿Sí? Y quiero, pues, obviamente respetar a los que tengan esta posición, pero personalmente a mí me indigna ver un perro en coche de bebé, como lo he visto en el centro comercial Los Molinos. Yo no sé si usted lo ha visto. Pero me indigna más cuando subo a las comunas y hay niños sin una bolsa de leche, y niños perdiéndose, y niños enfermos sin tener una medicina, y perros comprándoles unos cuidados carísimos, una comida altamente carísima, pagándole unos veterinarios altamente costosos. Yo les pido perdón si quiero algunas susceptibilidades. De hecho, yo soy bióloga, me fascina el medio ambiente, el cuidado de la tierra, pero yo creo que hay algo que se ha desviado en esta generación. Hay algo muy dañino que se ha desviado en esta generación. He visto personas dándole tetero a perros. He visto personas ya poniéndole pañales a perros. Y he visto niños con su colita quemada sin un pañal. Y es muy triste. Pero Dios a nosotros nos ha dado el privilegio de tener esos pequeños en nuestros brazos. Y vienen más para bendición de las naciones de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Hoy el mundo dice, ay, no tengas hijos. Ay, no, qué horror. De hecho, eso mismo está en la palabra del Señor. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Cierto? Eso decían algunos hace unos años, y aquí estamos dándole gloria al Señor, aquí estamos de frente como punta de lanza, cuando muchos decían, no tenga esos hijos, es un encarte, no, a esta generación. Así mismo vienen nuestros hijos que van a ser punta de lanza, para que continúen un legado de bendición para las naciones de la tierra. ¿Cuántos creen que sus hijos van a ser? Entonces, estamos bendecidos con nuestros hijos. Por eso nos encanta darles caprichitos como sus bombitas, como sus heladitos, y hacerles un mundo cada vez más feliz, y mostrarles y honrarlos de que verdaderamente son una gran bendición para cada una de nuestras familias. ¿Amén o no? Amén. Nosotros los padres no somos solamente señores de nuestros hijos. Nosotros en este momento hemos sido llamados por Dios para ser instrumentos, diga, instrumentos. Somos instrumentos de Dios para el cumplimiento de los propósitos divinos. Nosotros como padres somos agentes de Dios. Y por eso nosotros como padres tenemos que tomarnos este papel muy en serio. Que hoy en día no muchos lo toman en serio, pero lo tenemos que tomar muy en serio, porque es a través de nosotros en que ellos van a heredar una gran bendición o una gran maldición. ¿Cuántos quieren que sus hijos hereden una gran maldición? ¿Cierto que ninguno? Pero muchos de nosotros podemos estar heredándoles a ellos una gran maldición. Para muchas personas, que nuestros hijos hereden una gran bendición es construir un colchón económico bien grueso y bien fuerte que les sostenga para todas sus necesidades económicas. La mayoría de los padres trabajan por esto. La mayoría de los padres, de hecho, se ausentan de sus hogares y del acompañamiento de sus hijos para que este colchón cada vez sea más grande y poder decirles a sus hijos, poder nunca decirles a sus hijos, no hay, no tengo o no se puede. Pero ustedes sabían, padre, que la única bendición que existe no es la bendición económica. De hecho, esa es la bendición más fácil de conseguir. Trabaje estratégicamente y consigue dinero.
Pero hay otras bendiciones que sus hijos necesitan heredar de parte suya, que no las cubre el dinero, que no las cubre el colchón económico. Y es en esto que quiero mostrarles en esta mañana cómo podemos como padres y como familia asegurar, la bendición para nuestros hijos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo capítulo 112, versículo 1 y 3. De pronto aquí habrán algunos que dicen, bueno, pero yo no tengo hijos y entonces esta enseñanza, ¿qué es? ¿Será para mí? ¿No será para mí? Pues vamos a darnos cuenta que desde hoy, aunque no tengas hijos, aunque apenas estés en tu universidad, aunque apenas estés en tu temprana juventud, en este momento ya comienzas a construir la bendición para tu generación, la bendición para lo que viene después. Vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta. Salmo capítulo 112, versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este salmo continúa dando unas bendiciones para el hombre que teme al Señor. Pero en esta mañana solamente vamos a mencionar estas 4 bendiciones. Aquí nos dice cuál es la clave para que tu generación sea bendita y para que tu descendencia sea poderosa. ¿Saben qué significa poderosa aquí en este salmo? La palabra poderosa en este salmo tiene una connotación de una generación valiente, que prevalece, de gran vigor, fuerte, guerrera, en medio de cualquier dificultad. Y me encanta lo que significa bendita. Lo que significa bendita es aquella descendencia, aquellos hijos, aquella semilla, aquel linaje que será bendecida con abundancia y que será dichosa. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean dichosos? ¿Verdad? Amén. Vamos entonces a mirar realmente qué nos quiere decir este salmo. Y dice, vamos a comenzar con la primera parte que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Lo primero que nos muestra este salmo aquí es que la felicidad sí existe. ¿Cuántos creen que la felicidad sí existe? Sí. Hay muchas personas que dicen, no, la felicidad no existe, eso es algo temporal, todo. Hay algo que es diferente a la felicidad y es el gozo del Señor en medio de cualquier dificultad. Pero de acuerdo a este salmo nos dice que la felicidad sí existe. Porque la palabra bienaventurado significa feliz. Feliz. ¿Y saben qué significa también la palabra bienaventurado? Significa una persona que es tan feliz porque va hacia adelante. ¿Cómo así? Avanza, progresa. Ustedes han visto que una persona que no progresa es achicopalada, triste, va perdiendo sus ganas de vivir. Pero aquí la palabra del Señor dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y este bienaventurado es una persona que va hacia adelante, una persona que es prosperada. ¿Qué es una persona prosperada? Una persona que mejora en todos los aspectos progresivamente, en la situación económica, en el aspecto social, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. Eso es una persona prosperada y bienaventurada. Hay personas que solamente progresan en una de las áreas, pero Dios quiere que nosotros
seamos bienaventurados, felices, porque progresamos en todas las áreas de nuestra vida. Lo otro que implica ser bienaventurado y feliz es tener éxito. Entonces Dios está diciendo aquí, aquel hombre que teme a Jehová es prosperado, va hacia adelante, progresa, tiene éxito. Y también sabe que implica la palabra bienaventurado y feliz, que Dios lo llama a que empiece a ejercer la gobernanza, es decir, que empiece a tener dominio eficazmente, no tanto a ser gobernado, sino a gobernar. Por eso Dios, al que le teme a Él, lo llama a gobernar y lo va poniendo cada vez más alto. Y hay algo que me gusta mucho de la palabra bienaventurado, y es la estabilidad, que hoy en día casi no la hay. Cuando una persona teme al Señor y es bienaventurada, esta palabra bienaventurada también implica estabilidad, o sea, equilibrio. ¿Cómo así que equilibrio? Equilibrio es la capacidad de estar emocionalmente, espiritualmente, físicamente estable, aún en medio de sufrir una o cualquier perturbación. Es algo que hoy día nos falta y le falta mucho a la sociedad. Una persona termina una relación y ya la persona está descontrolada, desequilibrada. En el psicólogo, y estamos llenos de desequilibrios. Los hospitales ya no dan abasto con los psicólogos. Los psiquiatras a todo el mundo ya le mandan pastillas para todo. Porque el desequilibrio que está manejando la gente, la sociedad, es tan alto. Los índices de violencia por la falta de equilibrio y de estabilidad. Pero Dios dice que la persona que teme al Señor es bienaventurada. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Felices, que tengan gobernanza, que manejen estabilidad en su vida, que sean prosperados y que todo el tiempo vayan hacia adelante. A ver cuántos quieren, levanten sus manitos. Nosotros queremos una iglesia bienaventurada. Nosotros queremos unos hijos bienaventurados. Y si usted quiere unos hijos bienaventurados, escúcheme lo que le voy a decir a continuación. Solamente, que es el segundo punto, solamente hay una llave y una cerradura que usted debe tener en sus manos para alcanzar la bendición de su familia y la bendición de sus hijos. Y esa llavecita y esa cerradura no es una llave oxidada, es una preciosa llave que solamente los tienen aquellos que tienen temor de Dios y que se deleitan en los mandamientos del Señor. Dos cosas muy importantes, pero que a veces las escuchamos tanto, pero ¿y qué es el temor del Señor? ¿Cómo así? El temor del Señor, según Proverbios capítulo 8, versículo 13, que nos lo narra exactamente y nos lo describe de una forma concisa, dice: el temor de Dios es aborrecer el mal. Diga, el temor de Dios es aborrecer el mal. Cuando uno le dice a una persona que llega a los caminos del Señor, mira, teme al Señor Jesús, entonces la persona dice, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Y de qué se trata esto? Y cuando yo le digo, aborrece lo malo, y entonces la persona va a decir, bueno, ¿y qué es lo malo? Muchas veces conocer que temer a Dios es aborrecer el mal es muy fácil. Pero cuando estamos en el diario vivir y en lo cotidiano, identificar el mal no es tan fácil. Solamente lo logramos cuando nosotros realmente nos metemos a conocer a Dios de una forma personal y de una forma íntima con Él, a la luz de su palabra. Es como cuando tú amas mucho a una persona.
Cuando tú amas mucho a tu padre y tu padre te habla y te dice, hijo, mira, no te vayas a ir por ese lugar, que ese lugar es bien peligroso. Cuando tú amas a ese padre y tu padre tiene gran relevancia para ti en tu corazón, entonces tú inmediatamente, con toda seguridad, cuando vayas a pasar por esa calle, vas a recordar las palabras de tu padre que te dice, hijo, por ahí no es. Porque has tenido una relación con tu padre, porque lo conoces y porque lo has escuchado. Entonces haces caso omiso a ese camino y obedeces la voz de tu padre. Temer a Dios es conocer a Dios y tener en serio a Dios. Hay muchas personas que se mojan por su boca diciendo, sí, yo conozco a Dios. Pero cuando vemos su vida y sus caminos, sí, conocen el nombre de Dios. Pero no toman en serio cada cosa que Dios está hablando a nuestro corazón en el día de hoy. Si tú tomas en serio a Dios, cada palabra que hay aquí en las escrituras, que es su palabra, tú la vas a tomar en serio, porque sabes que está hablando tu Padre, porque sabes que está hablando aquel que te ama, que te conoce y que quiere lo mejor para ti. La persona que tiene temor de Dios es una persona que entiende que el mandamiento que Dios pone en la vida no es para perturbarte, sino que es un cerco de seguridad para que no traspases un límite a la perdición, al daño, al sufrimiento. El mandamiento es un cerco de un padre que ama a sus hijos. ¿Cuánto han puesto un cerquito, cómo se llama, una mallita, unas tablitas en una puerta donde hay unas escalas para que sus pequeños no se vayan? ¿Cuántos han puesto mallas en sus ventanas para que su hijo al subirse no se vaya allí al fondo y se caiga por el balcón? ¿Verdad que sí? Esos son los mandamientos del Señor. Un cerco de protección para tu vida. Y cuando tú entiendes esa gran verdad en tu vida, entonces cuando se te presenta la situación de adulterio, tú no ves la prohibición, tú ves el cerco de Dios para tu vida, que protege tu vida y protege tus generaciones. Y entonces cuando se presenta la situación aquí para el engaño, tú ves el mandamiento de Dios no como una prohibición, sino como un cerco que protege tu vida. Ese es el mandamiento. Y aquella persona que es temerosa de Dios es una persona que tiene en serio ese cerco, que le da mucho miedo traspasar ese cerco y que le da mucho temor que ese cerco se rompa, porque por ahí puede caer y puede irle muy mal. Y es verdad, todo aquel que sobrepasa el cerco, el mandamiento, la ley de Dios, lo que Dios nos está diciendo, le va muy mal. Hay personas que dicen que vivir en el cristianismo es muy difícil. ¿Saben por qué es muy difícil? Que porque es muy difícil dejar de tomar, que porque es muy difícil dejar de fumar, que porque es muy difícil dejar de acostarse con la mujer que no es su esposa. Pero ¿saben una cosa? Iglesia, cuando entendemos verdaderamente lo que Dios está diciéndonos es para nuestro bien, no va a ser difícil, porque tú vas a ver lo difícil que es enfrentar todas las consecuencias de salirte del cerco. ¿Y qué es más difícil? ¿Estar aquí protegido bajo la bendición de Dios o estar por allá afuera acarreando toda la maldición, la perdición, el pecado y las consecuencias nefastas de haberte salido de los parámetros que Dios te ha puesto? Es más difícil vivir en pecado. Es más difícil vivir en desobediencia. ¿Saben por qué, querida iglesia? Porque cuando tú vives en desobediencia al Señor, tú estás acarreando cosas malas, maldiciones, y cada vez más vas más bajo y más peor. Por eso, iglesia, debemos de temer al Señor para que nuestras generaciones sean benditas. Ten en serio lo que Dios te está diciendo. No es una religión. No se trata de aquí o allá, se trata de su palabra. Me contaron un testimonio hermoso el viernes en el ayuno, me encantó.
estaba una de nuestras queridas hermanas maestras contándonos que había una familiar que ellos amaban mucho, que vivía en el tercer piso, y que allí en ese tercer piso, cuando entraban, no le cabía un espaciecito de una imagen de la Virgen, de tantos santos que hay hoy en día, y que toda su pieza y su habitación era llenita, llenita, llenita de imágenes. La familia que ya conoce del Señor y que ya sabe que eso no le hace nada bien, y que ya sabe que no debemos de hacernos imágenes del Señor, y que al contrario son puertas que se abren para que el enemigo venga y tome autoridad sobre su vida y su familia, estuvieron en silencio orando al Señor y no le decían nada para no ofenderle, para no entrar en riñas, y comenzaron a orar al Señor. Y uno de ellos tuvo una muy buena idea y le dijo: mira, abuela, lo que yo voy a hacer es que quiero que, ¿cierto que tú crees en Dios? Sí, mi hijo, yo creo en Dios. Ok. ¿Y tú, a ti te gusta la Biblia? Sí, mi hijo, a mí me gusta la Biblia. Ok. Yo quiero hacerte un regalo. Cada día te voy a traer un versículo de la Biblia y tú lo vas a leer. ¿Me lo prometes que lo vas a leer? Y ella dijo: sí, mi hijo, tráeme un versículo de la Biblia. Y no tocaron en absoluto su parte afectiva respecto a todos estos ídolos que tenía en su habitación. Y cada día le llevaban la porción de la palabra donde decía: no es bueno que tengas ídolos. ¿Por qué te haces imagen de un Dios que es soberano y que es tan grande que no podríamos reducirlo a una imagen? Y empezó a mandarle textos y textos. Un día, sin que nadie se diera cuenta, subieron allí a visitarla y no tenía ni un cuadro. Todos los había botado, todos los había cogido solita. ¿Por qué? Porque fue una mujer que hizo caso a esta palabra y que entendió que era de verdad y que no es charlando. Y es cuando tú le haces caso verdaderamente a Dios que Dios comienza a manifestarse en tu vida. Y Dios en estos tiempos está hablando a tu corazón respecto a cosas que tú no le has tomado en serio y que debes de tomarle en serio. Porque Dios tiene pensamientos de bien para ti. Porque Dios no tiene pensamientos de mal para ti. Porque Dios quiere bendecir tu generación y tus hijos a través de ti, mamá, y a través de ti, papá. Y nosotros no debemos solamente de enfocarnos en este mundo, en las riquezas de este mundo, en la vanagloria de este mundo. Este mundo pasa, y sus deseos y sus deleites, todo pasa. Nosotros pasamos, la vida pasa. Los que tienen ya 70, 80 años dicen: la vida pasa. Nos vamos volviendo viejos y solamente va quedando lo esencial. ¿Y sabes qué es lo esencial? El legado. ¿Cuál es el legado que tú le vas a dejar a tu hijo? ¿Cuál es el legado que va a sostener la vida de tu hija? ¿Qué es el legado que le vas a dejar? ¿Que va a sostener sus principios? ¿Que la va a hacer una mujer grande en todas las áreas de su vida? Ahí es donde tenemos que apuntar. Entonces, lo primero es temor de Dios. Y lo segundo que va de la mano y que es la llave para abrir esa cerradura, mira que es una parejita: la cerradura y la llave, el temor y la palabra de Dios. Pero no tenerla simplemente ahí para leerla cada 8 días, sino que dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Saben por qué hoy tantas personas buscan deleitarse en cosas que no les hacen bien? Porque no hay algo que llene profundamente sus corazones, porque no hay algo que les sacie completamente. Pero Dios te lo prometió. Jesús mismo dijo: bebed del agua que yo les doy y jamás tendrán sed. Bebed del agua que yo les doy, y el agua que Él nos da es su palabra. Aquí está la sanidad para tu corazón. Aquí está la dirección para tu hijita. Aquí está la dirección para tu hijo. Aquí está. Y por eso es que nosotros tenemos que deleitarnos en esa palabra. La palabra deleitar significa que nosotros podamos codiciarla. Y miren, querida iglesia, es difícil codiciar algo cuando nunca lo has probado. Es difícil.
Pero si tú comienzas juicioso y juiciosa a usted empezar un plan organizado y estructurado para leer la palabra del Señor, aún con sus hijos, papás, usted necesita hacer un plan de lectura. No es simplemente abramos aquí a ver qué nos salió, hijito, la historia de David y Goliat. No, haga un plan para sus hijos de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Haga un plan para sus hijos de acuerdo a las debilidades que usted ve en ellos. Diariamente, eso es un gran legado, porque cuando ellos tengan dificultades, ellos no van a ir a acudir ante la amiga, ellos no van a acudir y van a hacer caso a la venga, vamos allí que te van a decir qué pasa y te van a leer el futuro. Ellos no van a estar llorando en depresión, encerrados en una habitación, sino que saben qué van a hacer, se van a refugiar aquí. Y aquí van a encontrar sanidad y libertad. Es muy triste ver tantos hijos, nos cuentan, sus padres encerrados en las habitaciones, llorando, depresivos, sin querer vivir, niños de 12 años. Niños de 11 años, ya con una vida sexual activa. Y le pregunto yo a la niña, ¿y tú qué sientes? ¿Y tú por qué haces eso? Y me abren su corazón y me dicen, no sé, yo no siento nada. Las están utilizando, papá, no podemos dejar que nuestros hijos los arrebate el enemigo. Dios nos los dio a nosotros en nuestras manos. Y nuestros hijos tienen que ser una generación bendita. ¿Cuántos lo creen? Nuestros hijos tienen que ser una generación bendita, bendecida, arriba, que gobierne, equilibrada, que sepan manejar sus problemas, que no los desborden las crisis, que sepan manejar los conflictos, firme y guerrera, porque el mundo no es fácil. Y necesitamos que estos hijos se levanten poderosamente. Nosotros somos los que vamos a dejar ese legado. Si tú te comprometes, padre, joven, te comprometes con Dios, tu generación será bendecida. Dice aquí en el versículo 2 del Salmo 112, su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¡Qué grande promesa! Ya Dios nos está dando la antesala de lo que puede suceder si nosotros nos comprometemos con Dios, a tenerle seriedad a su palabra, a buscar y tratar de encontrar y de escudriñar y de luchar por entender lo que Dios quiere decirnos y hacerlo con temor y temblor. No tomes decisiones por soledad, no tomes decisiones por dolor. Refúgiate en la palabra del Señor y vas a ver cómo tu generación será bendita. Aquí en esta promesa tan grande que el Señor nos da, quiero mostrarles también unas cualidades muy bonitas de una persona que ha tomado en serio a Dios y a sus palabras. En en el Salmo capítulo 110, versículo 10, 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Entonces aquí nos muestra el orden. ¿Saben cuál es el orden? Que se levante un hombre y que se levante una mujer que diga: yo voy a abogar y yo voy a luchar por mis hijos y por los hijos de mis hijos. ¿Sabían ustedes, querida iglesia, que en los países desarrollados los padres no buscan el bienestar de sus hijos, sino que hacen empresa y generan recursos para los hijos de sus hijos?
Cuando ellos están trabajando, ellos no están pensando solamente en sus hijos, ellos piensan en que eso que están produciendo sostenga a sus nietos. Nosotros tenemos que proyectarnos así, en el área espiritual, en el área emocional, en el área económica, y decir: yo me levanto a bendecir y a dejar un legado de bendición para mis hijos y para mis nietos. No verlo aquí tan corto, no estar esperando a que los hijos se casen y ya, terminé la etapa, se acabó este proceso. No, eso es una vista muy corta. Ellos son los próximos que van a gobernar, ellos son los próximos que van a hacer grandes hazañas, ellos son los próximos y necesitan tu seguridad, necesitan tu compromiso, necesitan tu persona ahí, tu presencia, porque ellos son los próximos. ¿Cómo vamos a dejar aquí una generación raquítica, una generación débil? No, ellos van a conquistar, ellos van a gobernar, ellos van a poder y ser superiores al mal, ellos van a vencer con el bien el mal. Yo lo declaro esta mañana, yo lo declaro. Y también aquí en el Salmo que acabo de leerles nos habla de que una de las características de una persona que toma en serio la palabra del Señor es que tiene buen entendimiento. Y realmente eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando tú te devoras esta palabra, cuando tú la lees, cuando tú sabes que el que te está hablando es el Señor Jesús, tú comienzas a tener un buen entendimiento, un buen criterio para hacer y para dejar de hacer, para actuar y para dejar de actuar, para actuar en el tiempo preciso con tus hijos, para tener palabras de sabiduría, para tener palabras de edificación y no de perdición. Hay que tomar a Dios en serio, querida iglesia, para que aseguremos la bendición de nuestros hijos. Y quiero mostrarles aquí más adelante en el Salmo capítulo 112 otras bendiciones de la generación, de la descendencia y de los hijos de un padre, de una madre que se levanta a temer a Dios y a buscarle con todo su corazón. Dice: tendrá bienes y riqueza en su casa. Su justicia será estable para siempre. No resbalará jamás. Siempre será recordado y no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Dios. Las bendiciones y las promesas, cuando un hombre y una mujer se levantan y dicen: yo no sé, ¿usted qué va a hacer? Como le dijo Josué a los israelitas. Había pasado con ellos tanto tiempo, se había dado cuenta de que este pueblo era tan rebelde, se había dado cuenta de que este pueblo hoy estaba arrodillado clamando a Dios, y al otro día estaba levantando un ídolo. ¿Recuerdan? Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, estaban allí abusando de ellos. Ellos dicen que clamaron al Señor y lo adoraron, y le clamaron y le dijeron que por favor tuviera misericordia de ellos. Y entonces Dios los escuchó, inclinó su oído. ¿Y saben qué hizo Dios? Mandó un hombre para que los rescatase de Egipto. Mandó a Moisés, y con Moisés mandó su poderío y mandó 10 plagas y amedrantó al faraón, y con estas plagas hizo que dejaran ir libre a Israel del pueblo de Egipto. Y cuando iban por el desierto, que ya caminando, se dieron cuenta que el faraón venía detrás y se había arrepentido de haberlos dejado ir, porque ellos eran los que les hacían las pirámides y porque ellos les trabajaban súper duro, y se fueron detrás de ellos. Y entonces Dios muestra su mano de poder y abre el mar rojo y los deja pasar por el mar, y cuando ya han pasado cierra el mar y todos sus enemigos egipcios mueren ahogados y protege al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel sigue corriendo por el desierto y siguen caminando, y se les acaba y tienen mucha sed y piden agua al Señor y claman: Señor, mira, nos sacaste del desierto, estamos con mucha sed. Y entonces les da agua de una roca y todos toman agua y los bendice y les responde.
Y después dicen, tenemos hambre, y les manda el pan del cielo. Y después dicen, Señor, pero ¿por qué siempre pan? ¿Por qué siempre maná? Cámbianos la comida. Y entonces Dios escucha nuevamente su oración. Y les manda codornices, y les manda carne. Y es muy triste que cuando llegan al monte Sinaí y Dios llama a Moisés allí al monte para entregarle los mandamientos de Dios, se demoró, habían pasado desde que habían salido de Egipto 3 meses. En ese caminar, 3 meses. Y estaban allí y subió él y fueron felices porque Dios les iba a hablar y les iba a traer los mandamientos. Y entonces el diálogo de Moisés y Dios era un diálogo muy profundo, muy importante, los mandamientos, y Moisés estaba demorando bastante. ¿Saben cuál era la demora? 40 días. Y a los 40 días este pueblo, después de haber experimentado toda la bendición, toda la obra de Dios, toda la mano poderosa de Dios, ¿saben qué hacen? Dicen, oh, no, ¿cómo es posible que se esté demorando tanto? Venga, hagámonos dioses para que los adoremos. Y recogieron todas sus cadenas, sus gargantillas, sus alhajas, y fundieron esas alhajas, hicieron un becerro de oro y adoraron al Dios. ¿Y saben qué le dijeron a ese becerro? A ti que nos has sacado de la tierra de Egipto. Una generación que no toma los mandamientos de Dios en serio. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Y uno criticaría al pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué, querida iglesia? Que muchas veces nosotros somos así. Dios responde con ese empleo. Dios responde con esa sanidad. Dios responde con la provisión. Dios responde con la petición que le haces. Y una vez te responde, inmediatamente das la espalda y sigues en tus propios caminos y seguimos en nuestros propios caminos. Pero la generación que toma en serio a Dios, jóvenes, niños, jóvenes, adultos, padres y madres, esa es la generación que va a ver la manifestación poderosa de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Amén. Voy a invitarle a que oremos en esta mañana al Señor para que esta palabra vaya a tu corazón. Y yo quiero invitarte a que tú reflexiones un poco en la forma en que tú estás dando bendición a tu generación, a tus hijos, a tus nietos. Y si tú estás joven, yo te quiero invitar a que en esta mañana, joven, tú decidas tomar realmente en serio lo que Dios dice, lo que Dios quiere, sus mandamientos, para que tú limpies tu camino y asegures desde ya la bendición para la generación que va a venir tras de ti. Habla con el Señor en esta mañana. Habla con el Señor. Habla con el Señor y yo te invito a que medites en esta mañana cómo tú estás tomando a Dios. Si realmente estás haciendo un compromiso de obediencia a Él, de creer su palabra, de creer sus mandamientos, o si realmente es algo pasajero y sigues en tus propios caminos. Yo te invito a que medites en tus hijos en esta mañana. Nuestros niños están llenos de necesidades. Nuestros niños necesitan la guianza, el favor de Dios. Y no hay nada mejor que se levante un papá y una mamá que diga, yo estoy aquí firme, comprometida contigo, Señor, porque yo voy a arrebatar, yo quiero esa promesa para mis hijos. La bendición de los hijos no va a llegar por el azar. El carácter, el amor en sus corazones, la paz a sus vidas, la salvación a sus corazones, a sus almas, la integridad, la moral, el camino derecho, no va a llegar por azar, papás. No va a llegar por azar, querida iglesia. Hoy necesitamos comprometernos para bendecir nuestros hijos y nuestra generación. Y aquí hay mamás que han estado muy solas en su crianza con sus hijos.
Aquí hay mamás que sus padres, que sus esposos no están comprometidos, pero ¿sabes qué te dice hoy, querida mamá, el Señor? Una mujer y su Padre Dios es una mayoría. Y Dios quiere hacer cosas poderosas a través de ti, como lo ha hecho en muchas mujeres. Una mujer que se levanta creyéndole a Dios, a favor de su generación, a favor de sus hijos. Es una mujer que va a recoger la bendición de ver a sus hijos dichosos y felices. Si tú estás ahí con tu esposo, yo te invito a que le tomes de la mano y que oren al Señor y le pidan al Señor la ayuda para caminar en sus caminos juntos y ser la imagen preciosa de Dios para sus pequeños.